Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Katy Herrera Rodríguez. Yo soy residente del tercer año de la especialidad de traumatología y ortopedia y el día de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación AO de las fracturas de codo y de antebrazo. Para esta presentación nos vamos a basar principalmente en el Journal of Orthopedic Trauma. Pues es un volumen que sale en el 2018. Muy bien, a pesar de que en el año 1996 pues la clasificación de fracturas de la AO publica el compendio justamente pues para tener una clasificación estandarizada. Se busca posteriormente tratar de estandarizarlo aún más y acumular pues datos de manera uniforme. Entonces, pues las inquietudes acerca de la terminología, la relevancia de ciertos esquemas de clasificación y la necesidad pues de simplificar los códigos proporcionan que en el año 2018 se lleve una revisión y pues salga este volumen. La clasificación AO, bueno, pues el comité consideró que es más conciso tener 3 tipos de fracturas diaficiarias, las cuales son simples en cuña y multifragmentarias. Una fractura multifragmentaria diaficiaria o extraarticular del segmento terminal es aquella con muchos fragmentos de fractura y después de la reducción pues no tiene un contacto realmente entre los fragmentos principales, y una fractura articular completa multifragmentaria es aquella con más de 2 fragmentos de fractura de la superficie articular. En la clasificación pues realmente se utiliza, o bueno, la clasificación diaficiaria se trata de hacer de la manera más uniforme para todos los huesos. La diáfisis pues se va a definir como la parte del hueso entre los 2 segmentos terminales y esta se va a dividir en 3 partes iguales, que definen la ubicación de la fractura diaficiaria, de lo cual va a presentar un tercio proximal, medio y distal. Y bueno, pues la ubicación de la fractura dentro de la diáfisis es de la siguiente manera, ya les mencioné, dividiéndose en tercios, y pues se ha estandarizado la descripción escrita de las fracturas pues para que cada fractura presente un orden similar, resaltando la región específica o la morfología pues de la misma. La clasificación es el proceso mediante el cual se organizan grupos relacionados en función de las similitudes y diferencias. Por lo tanto, esto nos va a funcionar para proporcionar un lenguaje necesario, transmitir información y pues así, de esta manera, podamos garantizar una estandarización. El sistema proporciona un mecanismo para convertir la descripción verbal en un código alfanumérico que nos permita almacenar datos. Y pues el uso de este esquema es absolutamente necesario para una colaboración multicéntrica, para una comparación retrospectiva de resultados, para una comunicación internacional y para estandarizar la información de registro sobre todas las fracturas. Entonces la clasificación nos va a proporcionar una jerarquía de gravedad, ya que las descripciones generalmente van pues desde fracturas simples hasta fracturas multifragmentadas. Y bueno, pues esta imagen nos representa los diferentes números que se utilizan para hablar de los distintos huesos, y así, sin importar la región en la que nos encontremos, los médicos podamos entender de qué hueso se está hablando, y posteriormente, como ya les voy a explicar, cómo es el trazo de fractura, si es simple, si es multifragmentado, pues literal pues qué tipo de trazo tiene, si es simple en cuña, si es articular, si es extraarticular. Entonces aquí más que nada nos vamos a enfocar en lo que es el húmero y el antebrazo, el cual está conformado pues por el cúbito y el radio.
¿ok? El número 1 hace referencia al húmero y podemos ver que dentro del húmero tenemos el número 11, 12 y 13, ¿ok? 1 haciendo referencia al brazo, ¿sale? Que es el hueso del húmero, y el 11 o 1-1 hará referencia a húmero proximal, 1-2 a húmero diaficiario y 1-3 a húmero distal. Ahora bien, hablando del antebrazo, pues tenemos que está conformado por radio y por cúbito, ¿ok? Entonces, para hablar de radio pondremos una letra R, y para hablar del cúbito, que recordemos que también se conoce como ulna, utilizaremos la letra U. De igual manera, si es 2R1, estamos hablando de 2, ¿ok? Antebrazo, R radio y 1 proximal. Entonces 2R2 radio medio, ¿ok? O diaficiario, y R3 radio distal, ¿ok? Y pues U1 de cúbito proximal, U2 diaficiario, U3 distal, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí hablando de la localización de la fractura, nos menciona que se dibuja, por decirlo de esta manera, un punto en medio de la fractura, ¿ok? Cuando son fracturas simples, y así nosotros podemos saber qué trazo es, ¿ok? Si es una fractura simple, el centro de la fractura será evidente, ¿ok? Aquí podemos observar en las fracturas simples como la espiral, la oblicua y la transversa, ¿sale? Recordando que la diferencia entre un trazo oblicuo y transverso es la angulación que presentan. En el trazo oblicuo, pues es una angulación igual o mayor a 30 grados, y en la transversa menor a 30 grados, ¿ok? Una fractura en cuña, pues el centro se encuentra a nivel de la parte más ancha de la cuña, y podemos presentar también fracturas en cuña fragmentarias, y en una fractura multifragmentaria pues el centro realmente se va a determinar solamente después de que se ha realizado la reducción. Entonces, pues cualquier fractura diaficiaria asociada con un componente articular desplazado se considerará una fractura articular, y si una fractura tiene dos fracturas completamente separadas, una en la diáfisis y otra en los segmentos del extremo proximal o distal, pues cada una se deberá clasificar por separado. Y bueno, pues hablando de la morfología de las fracturas, ok, como ya lo mencioné de manera breve, tenemos las fracturas simples, ok, de las cuales pues tenemos las fracturas con trazo espiroideo, oblicuo, transverso, en el cual pues bueno, una fractura simple es una fractura que tiene una única ruptura circunferencial de la diáfisis. Una fractura oblicua, como les mencioné, pues va a tener un ángulo igual o mayor a 30 grados, con una línea perpendicular al eje longitudinal del hueso, y una fractura transversa pues tendrá una angulación menor a 30 grados. Ok, las fracturas en cuña se van a caracterizar por el contacto entre los fragmentos principales después de la reducción, que generalmente pues van a restaurar la longitud normal del hueso. Y las fracturas multifragmentarias, estas pues consisten en muchas líneas y muchos fragmentos de fractura. Estas fracturas se conocían como fractura en cuña o fractura compleja en la clasificación integral de Müller. Sin embargo, la palabra compleja es un término que causó confusión porque no es realmente algo específico, y pues en el año 2018, cuando sale pues este volumen, ok, se reemplaza por la palabra multifragmentaria. De acuerdo a la morfología del trazo de fractura del segmento terminal, vamos a tener fracturas extraarticulares o intraarticulares, ok, como su nombre lo dice, las extraarticulares
no van a presentar una extensión a la superficie articular, y las intraarticulares presentan extensión a la superficie articular. ¿Ok? Entonces tenemos tipo A si es articular, tipo B si es parcial articular y tipo C si es completamente articular. ¿Ok? De la cual la tipo A, pues bueno, es una línea de fractura. Esta línea puede ser metafisiaria o epifisiaria, pero la condición estricta es que siempre debe respetar la superficie articular. ¿Ok? ¿Puede ser intracapsular la fractura? Sí. Sin embargo, la superficie articular se encuentra respetada. La tipo B, esta va a afectar parte de la superficie articular, mientras que el resto de la articulación permanecerá intacta y está conectada sólidamente a la metáfisis y a la diáfisis que la sostiene. Y la tipo C, bueno, pues esta es una alteración de la superficie articular y estará completamente separada de la diáfisis. Puede haber realmente, cuando hablamos de la morfología del segmento terminal, puede haber algunas excepciones cuando estamos hablando de húmero proximal y de fémur. Sin embargo, bueno, esto solo lo menciono como algo que hay que tomar en cuenta, pero no vamos a entrar a detalle, puesto que no es realmente el segmento pues que estamos viendo en esta presentación el día de hoy. Este cuadro está súper bien porque simplifica realmente lo que he estado mencionando, en el cual nos habla del proceso pues de la clasificación y cómo pues vamos a codificar y estandarizar las fracturas diafisiarias en este caso. ¿Ok? Nos habla de diferentes pasos, en el cual nos dice que primero es saber identificar de qué hueso estamos hablando, ¿sale? Que fue la imagen que les mostré al principio y que les mencioné pues que para esta presentación tomamos en cuenta el húmero y cúbito y radio, ¿sale? De las cuales pues el húmero se representa con el número 1 y radiocúbito, como estamos hablando de antebrazo, pues con el número 2. Si la fractura es en segmento medio o segmento terminal, también cuál es el tipo de fractura, si es una fractura simple en cuña o multifragmentada. El paso 4 dice que si es una fractura simple, ok, ¿qué patrón de fractura presenta? Si es piroideo, oblicuo o transverso, o bien si nos dice que es una fractura en cuña, si esta es una cuña intacta o es una cuña que se encuentra en varios fragmentos, o si es una fractura propiamente multifragmentada, cuál es el patrón, ok, si presenta algún segmento intacto, o bien si es un segmento completamente fragmentado. Ok, y el número 5 pues nos dice que ya se pueden agregar otras situaciones. Aquí el proceso de clasificación y estandarización para fracturas del segmento distal. De igual manera hay que identificar el hueso, a qué nivel a qué nivel del segmento terminal estamos hablando, ok, si estamos hablando de articulación distal o proximal. Número 3, qué tipo de fractura es, hablando de a nivel articular, si es extra o intraarticular, ok. Ahora nos menciona que si es articular, debemos saber si es completamente articular o si es parcial articular. O nos dice si es extraarticular, ok, si es por abulsión, si es simple, si es en cuña, si es multifragmentado. Si es parcial articular, de igual manera si es simple, si es depresión, fragmentado. Número 7 nos dice que si es completamente articular, de igual manera debemos saber si es una fractura intraarticular simple o multifragmentada. Y bueno, pues ya puede haber subgrupos, ok, si es completamente articular, cómo es el patrón a nivel metafisiario. Y bien, ahora entramos al tema ya en específico de la clasificación AO de las fracturas de codo y de antebrazo.
Entonces, pues recordando que para hablar de una fractura de codo propiamente se hará referencia a una fractura de húmero distal o bien pues radiocubital proximal. Entonces, aquí iniciamos con la clasificación AO de húmero distal, en el cual pues recordemos que húmero lo vamos a traducir con el número 1 y del segmento distal pues número 3. Entonces 13A, ¿a qué nos referimos? Que es una fractura del segmento distal del húmero con una fractura extraarticular. Bueno, pues 13A. Si es parcial articular, 13B, y si es completamente articular, hablaremos pues como 13C. Un poquito se puede decir que se traduce o para no tratar de hacerlo tan complejo, en el sentido de que bueno, es que es extra intraarticular, intraarticular parcial o completamente articular. Pues recordemos también que A, B y C hace referencia a si es un trazo simple en cuña o multifragmentado. Entonces también se podrá traducir como que una fractura extraarticular es un trazo simple, evidentemente pues que no va a comprometer la superficie articular. Parcial articular, con mucha imaginación se puede decir que aquí este húmero distal es como si tuviera la fractura gráfica en esta representación, como si fuera una cuña pequeña, evidentemente con imaginación, y completamente articular, pues que tenemos más de un fragmento, ¿no? Digo, específicamente o estrictamente nos dice de que 13A, fractura extraarticular, parcial articular y completamente articular, B y C respectivamente. Sin embargo, bueno, pues es como para tratar de no memorizar, sino que tratar. Y bueno, pues continuamos hablando de las fracturas de húmero del segmento distal, fracturas extraarticulares, recordando húmero número 1, segmento distal, número 3, fractura extraarticular, letra A. Todas las fracturas por avulsión serán fracturas extraarticulares. Entonces, cuando es así, cuando es una fractura por avulsión, en la clasificación AO agregamos el número 1 y pues como tenemos epicóndilo lateral y epicóndilo medial, de esto será el subgrupo que le daremos a la clasificación. Si nos referimos al epicóndilo lateral será punto 1 y si estamos hablando del epicóndilo medial será punto 2. Otro grupo, bueno, pues recordemos que es si hay un trazo simple de fractura, entonces pues creo que ya tenemos claro por qué es el número 13, porque es la letra A y porque es el número 2. Ok, entonces aquí lo único que va a variar es los números que irán después del punto, dependiendo pues de cómo es el trazo simple de fractura. Si es un trazo espiroideo será punto 1, trazo oblicuo punto 2 y un trazo transverso punto 3, recordando que la diferencia de un trazo oblicuo y un trazo transverso pues será la angulación del mismo. Entonces pues un trazo oblicuo que forme un ángulo igual o mayor a 30 grados y un trazo transverso menor a 30 grados. El siguiente grupo pues hace referencia cuando son fracturas de húmero del segmento distal, extraarticulares, ya sea en cuña o multifragmentadas. Cuando es así, pues agregamos el número 3, haciendo referencia a este tipo de, pues a este grupo. Punto 1, cuando estamos diciendo que es una fractura en cuña, la cual se encuentra intacta. Punto 2, si esta cuña se encuentra en varios fragmentos, o punto 3, si propiamente la fractura del segmento distal del húmero se encuentra multifragmentada. Y bueno, pues continuando con la clasificación AO de las fracturas del segmento distal de húmero, ahora hablaremos de las fracturas que son pues parcialmente articulares. Cuando hacemos referencia a este tipo de fracturas se agregará la letra B, y si estamos hablando de que es una fractura sagital lateral se agregará el número 1.
Esta pues va a tener diferentes subgrupos. Punto 1 lo vamos a agregar cuando es una fractura simple transtroqueal. Punto 2 cuando estamos hablando de fracturas de capitellum, y esta va a tener como un subgrupo pequeño. Se agregará la letra Q si es una fractura transcapitelar, o una letra R si es entre el capitellum y la tróclea. Y pues será punto 3 si es una fractura transtroqueal, pero pues que presenta múltiples fragmentos. Otro grupo que tenemos es pues una fractura sagital medial. De igual manera agregaremos punto 1, punto 2, punto 3. Recordando que las fracturas laterales sagitales es 1, entonces 13B1, 1 húmero, 3 segmento distal, B parcial articular, 1 segmento lateral. ¿Ok? Fractura lateral sagital. Pues entonces aquí será B2, estamos hablando de una fractura parcial articular, pero del segmento medial. Punto 1 si es una fractura simple transtroqueal, que pues va a través del surco troclear. Será punto 2 si es una fractura simple transtroqueal, pero pues que afecta la parte medial de la superficie articular. Y punto 3 si es una fractura transtroqueal que se encuentra fragmentada de la porción medial, evidentemente. Y el siguiente grupo pues serán fracturas que van a presentar en una proyección frontal o coronal pues la fractura. Entonces a esta, cuando presenta en estos planos frontales o coronales, se agrega el número 3. Si estamos hablando de una fractura de capitellum es punto 1, si es una fractura de la tróclea es punto 2, y si es una fractura de tróclea y de capitellum será punto 3. Y bueno, continuando con la clasificación AO de las fracturas del segmento distal de húmero, ahora hablando pues de cuando son fracturas completamente articulares, se agrega la letra C. Y en este grupo tenemos pues las fracturas simples con fractura metafisiaria. En este cuando es simple de fractura metafisiaria se agrega el número 1 posterior a la letra C, y aquí el subgrupo es punto 1 y punto 3. Creo que es algo muy curioso, realmente este compendio de la AO no menciona que haya un 13C 1.2, o sea, del punto 1 se va al punto 3. Pero bueno, pues haremos referencia al 13C 1.1 cuando es una fractura simple articular o una fractura simple metafisiaria que va por arriba o pues por encima del axis transcondilar. Y será punto 3 cuando va por debajo o a través del axis transcondilar. Posteriormente tenemos otro grupo en el que menciona que es una fractura de igual manera articular en cuña, o pues que la metáfisis se encuentra multifragmentada. Entonces cuando es así, posterior a la letra C se agrega el número 2. De estos subgrupos pues tenemos que es una fractura en cuña intacta, evidentemente pues, o sea que va a presentar la cuña intacta, además pues de la fractura, ¿no?, articular que está presentando. Entonces se agrega el punto 1 y se agrega punto 2 si la cuña está pues en varios fragmentos. También aquí mencionaba pues que puede tener como un otro subgrupo pequeño de clasificación, que si es del segmento lateral se agrega la letra F, si es medial la letra H, o que pues si la cuña realmente está intacta se agrega pues la letra U. Y bueno, pues hablando de las fracturas articulares en cuña o multifragmentadas de la metáfisis, se agrega el punto 3 cuando estamos hablando pues que presenta múltiples fragmentos. Otro grupo que tenemos son las fracturas del segmento distal del húmero, pues son fracturas articulares pero que se encuentran multifragmentadas, cuña con cuña, o que la fractura de la metáfisis está multifragmentada. Entonces, si es una fractura simple metafisiaria, pues se agregará
C3.1. De igual manera, aquí tenemos como otro subgrupo pequeño en el que mencionaba que se agrega la letra S si es proximal al axis transcondilar, o T si es distal al axis transcondilar. Si es una fractura en cuña metafisiaria, pues se agregará punto 2 si es lateral la letra F, si es medial la letra H. Si esta cuña se encuentra fragmentada, la letra L, si está intacta, pues la letra U, y posteriormente, si es una fractura que compromete la metáfisis, pero que completamente la fractura metafisiaria se encuentra pues multifragmentada, bueno, pues se agregará el C3.3. Y bueno, pues ahora continuamos con la clasificación AO de las fracturas de radio de cúbito proximal. Y pues bueno, ya les había mencionado, si estamos hablando del antebrazo, haremos referencia a este con el número 2. ¿Cómo vamos a diferenciar si estamos hablando del radio de cúbito? Pues con la letra siguiente. R si estamos hablando de radio, y cúbito si estamos hablando, y U si estamos hablando del cúbito o ulna. Y si estamos hablando pues del segmento proximal, seguirá el número 1, y pues digo igual, exactamente igual que como fue con las fracturas del segmento distal del húmero, pues si estamos hablando que es una fractura extraarticular, estará referencia con la letra A. Si estamos hablando de que es una fractura parcial articular, hará referencia a la letra B, y si es una fractura completamente articular, pues con la letra C. Posteriormente, pues para hablar de las de cúbito, número 2 porque es antebrazo, U de cúbito o ulna, 1 del segmento proximal, A si es extraarticular, B si es parcial articular y C si es completamente articular. Entonces, pues de igual manera, las fracturas extraarticulares, parcial articular e intraarticulares van a tener subgrupos. Si es una fractura por avulsión, que recordemos que todas las fracturas por avulsión se toman en cuenta dentro de la clasificación en una fractura extraarticular. Si estamos hablando del segmento proximal del radio y es una fractura por avulsión de la tuberosidad bicipital, pues agregará el número 1. Si es una fractura simple que afecta al cuello, se agrega el número 2. Y si es una fractura de cuello pero que está multifragmentada, pues se agrega el número 3. Y bueno, ahora esto traducido, pero en el cúbito, si es una fractura por avulsión en la inserción del tríceps, de igual manera se agrega el número 1. Si es una fractura que afecta la metáfisis cubital, se agrega el número 2. Y si es una fractura que afecta la metáfisis, pero que ésta se encuentra en varios fragmentos, número 3. Ahora, hablando de las fracturas parcialmente articulares, pues se agregará la letra B. Entonces, si es una fractura parcial articular, pero de trazo simple, pues se agrega el número 1. Y posteriormente, si es una fractura parcial articular, pero pues que se presenta fragmentada, pues se agrega el número 3. Continuamos hablando de las fracturas parcialmente articulares, pero en este caso de cúbito. Bueno, pues recordando, 2 antebrazo, U cúbito, 1 que hará referencia al segmento proximal, y B parcial articular. Entonces, esta pues va a tener subgrupos también. Si es una fractura parcial articular, pero pues que hay fractura de olecranon, se agregará el número 1. Y pues va a tener también como un pequeño subgrupo en su clasificación, en el que nos dice que si la fractura de olecranon es simple, se agrega la letra D, y si es multifragmentada, se agrega la letra E. Y si este tipo de fracturas parcialmente articulares compromete la apófisis coronoides, pues se agregará el número 2. De igual manera va a presentar otro subgrupo de clasificación, en el cual pues
A lo que se hace más referencia, más que nada se afecta menos o más del 50%, sería menos del 50% P, más del 50% o igual, pues se agrega la letra Q. Y si son fracturas completamente articulares, hablando del radio, bueno, pues aquí se agrega la letra C. Si es una fractura articular simple, pues se agrega posterior a la letra C el número 1. Y si es una fractura que presenta que se encuentra multifragmentada, perdón, pues posterior a la letra C se agrega el número 3. ¿Y qué otros subgrupos tenemos cuando estamos hablando del cúbito? Perdón, sí, del cúbito. Bueno, pues que si es una fractura que es articular completamente, que es fractura del olecranon y de la apófisis coronoides, pues posterior a la letra C se agrega el número 3 y también tendrá como una pequeña clasificación en este subgrupo. Se agrega la letra D si es una fractura simple, R si el olecranon se encuentra multifragmentado o S si la apófisis coronoides es la que se encuentra multifragmentada. Ahora, terminando ya con el segmento proximal radiocubital, pues continuamos con el segmento diaficiario, el cual pues hará referencia con el número 2, algo también que ya había mencionado incluso desde el principio de la presentación, es pues los trazos de fractura, como los vemos representados. A, trazo simple, B, en cuña y C, multifragmentada. Sigue siendo aquí exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que realmente solamente vamos a cambiar, si estamos hablando del cúbito, se agrega la letra U, si estamos hablando del radio, se agrega la letra R. Pero fuera de ahí podemos observar que es exactamente lo mismo. De igual manera, pues si estamos hablando de un trazo simple de fractura, recordemos que puede haber trazos espiroideos, oblicuos o transversos, del cual pues el trazo simple espiroideo se presenta como A1 y si es oblicuo se agrega el número 2 y si es transverso se agrega el número 3. Es exactamente lo mismo para el radio y para el cúbito. Y aquí pues solamente mencionaba que esta pequeña, pues este grupo de las fracturas simples de la diáfisis radiocubital pues van a presentar también como un pequeño subgrupo agregado en el cual nos dice que podemos agregar A, B o C dependiendo de si estamos hablando de la diáfisis proximal, media o distal, de las cuales pues se representan con las letras A, B y C respectivamente. Continuamos ahora, pues si ya pasamos los trazos simples, que sigue pues las fracturas en cuña, que esta pues se verá representada con la letra B y pues aquí nos menciona si la cuña se encuentra intacta se agrega el número 2, si la cuña se encuentra en varios fragmentos se agrega el número 3, exactamente lo mismo en cúbito que en radio. Y al igual que en la clasificación o en el subgrupo que les acabo de mencionar, presenta pues como un subgrupo pequeñito en el que nos dice que se agrega la letra A, B o C respectivamente si estamos hablando de la diáfisis proximal, media o distal. Y bueno, pues aquí presento exactamente la misma imagen que les puse en la diapositiva previa en la que menciona pues que si es una fractura en cuña se agrega la letra B, si la cuña está intacta el número 2, si la cuña está multifragmentada se agrega el número 3, exactamente lo mismo para el cúbito que se agrega A, B o C dependiendo si estamos hablando de si es proximal, medio o distal. Y bueno, pues también vamos a agregar aquí por último hablando de clasificación AO para fracturas de antebrazo, en el que nos menciona pues si es una fractura segmentaria. Aquí pues si es segmentaria se agrega la letra C y si el segmento se encuentra completamente intacto se agrega pues el número 2. Si el segmento se encuentra en múltiples fracturas se agrega el número 3. Igual para cúbito, y esta también va a tener como un pequeño subgrupo en el que se agrega la letra I si se encuentra comprometido el segmento
proximal de la diáfisis con la metáfisis. Si es exclusivamente de metáfisis, de diáfisis, se agrega la letra J, y si es de metáfisis con diáfisis pero distal, pues se agrega la letra K. Hablando pues de clasificación AO, de fracturas de codo y de antebrazo, esto sería todo. Entonces, solamente como un pequeño resumen, debemos saber que la clasificación AO se utiliza de manera internacional, es una manera estandarizada alfanumérica que se busca que sea sencilla y que se pueda traducir en distintos idiomas para que sepamos pues de qué estamos hablando. Entonces, bueno, pues por mi parte eso sería todo.